Bienvenidos al edificio Caja Rural de Aragón. Les rogamos apaguen los teléfonos móviles y eviten ruidos que puedan alterar el evento. Muchas gracias. Estamos, ¿eh? Antes de iniciar el evento, les recordamos que deben permanecer sentados en su localidad con la mascarilla puesta. Al finalizar este acto, abandonarán la sala de forma ordenada, empezando por las localidades más alejadas al escenario y siguiendo las instrucciones del personal de sala. Gracias, gracias. Hay dos cosas preciosas en el mundo. Una es el amor de una madre y la otra que te aplaudan por no haber hecho nada todavía. O sea que muy bien, gracias. Buen público esta noche. ¡Woohoo! Vamos ahí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición de los premios CREAR que otorga el Instituto Aragonés de la Juventud. Esto ya lo sabíais porque por eso habéis venido, habéis confirmado todas esas cosas. No pasa nada si alguien tose, que hay catarros normales, no nos emparanoyemos, ¿vale? Alguien tose y todo el mundo hace... Muy bien, es para mí un placer, soy Alfonso Palomares y me toca ser un poco el coordinador, presentador de estos premios, que va a ser una tarde fantástica. Bueno, ya veis que el edificio es increíble, pero es que ha pasado una cosa que no esperábamos, y es que aparte de tener unos premios de creadores y de creadoras estupendos, resulta que ha habido un montón de gente, creadores, creadoras, sobre todo del ámbito de la música, que se han enterado que por fin se hacían estos premios este año. Como sabéis, el año pasado pues no hubo manera, no se pudo, no voy a recordaros por qué, pero han dicho, oye, este año hay premios CREAR. Digo, sí, y me ha empezado a llamar gente muy importante, gente con mucho nombre, incluso gente que os puedo asegurar que no me esperaba por nada del mundo que me fuera a llamar, luego lo veréis. Por favor, queremos estar en los premios CREAR. Y yo, pero es que no hay cabida para todos. Que sí, que queremos estar. Es que tenemos una canción hecha para los premios CREAR. Y yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, estoy hablando de gente como Luz Casal. O sea, Luz Casal me llamó y dijo, es que tengo una canción para los premios CREAR y tal. Y digo, ¿en serio? Dice, sí. Así que tenemos grandes sorpresas, grandes invitados, muchos premios que dar. Vamos allá y empezamos nada más y nada menos que con Luz Casal. Así que fuerte el aplauso para ella y su músico, David. Buenas Luz Casal. noches. Es un placer para mí estar aquí esta noche, bueno, esta tarde, con todos vosotros, con tantos creadores, ¿no? Vamos allá, vamos a cantar una canción que hemos compuesto para todos vosotros y que espero que os guste. Ya sé que soy mayor y yo no puedo optar a ser la ganadora de los premios CREAR, pero creo que es tan guay y lo veo tan genial que aunque no tenga un premio os quería cantar, porque
este año, en este año, después de una pandemia, importa más que las ganas regresen, importa más que los jóvenes triunfen, importa más que cualquier otra cosa que aquí se apueste por la creación. Si tú eres joven, eres de Aragón. Si te gusta bailar, escribir o pintar, diseñas, cantas, tocas, es tu oportunidad. Ciencia, investigación, creación digital, robots o videojuegos, si te gusta innovar, porque este año, en este año, después de una pandemia, importa más que las ganas regresen, importa más que los jóvenes triunfen, importa más que cualquier otra cosa que aquí se apueste por la creación. Si tú eres joven, eres de Aragón. Si tú eres joven, eres de Aragón. Muchas gracias a todos, de verdad. Qué lástima no tener unos poquitos años menos. Gracias, gracias. Gracias a ti, Luz, pedazo de artista, y por hacer ese esfuerzo por componer esta canción. Sí, es importante que se apueste por la creación. Bueno, este es un acto institucional, entonces voy a pedir que el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Jimeno, suba con nosotros al escenario para que nos cuente sus cosas. Un aplauso para él. Ahí tienes el atril, Adrián. Muchas gracias. Van a ser pocas cosas las que os voy a contar. Simplemente quería daros la bienvenida a todos y todas por acompañarnos en una tarde como hoy. Muchas gracias, consejera, diputadas de las Cortes de Aragón, autoridades, miembros del jurado, participantes y familias, y por supuesto también a mis compañeros y compañeras del Instituto Aragonés de la Juventud. Gracias por estar aquí, porque casi 2 años después podemos retomar un acto de celebración como es este. Un acto que no se puede celebrar tal y como lo estábamos celebrando en las 3 ediciones anteriores, porque, por desgracia, hemos tenido que limitar a las personas invitadas por precaución, porque para nosotros y nosotras la seguridad, vuestra seguridad y la salud de todas y todos es lo principal. Pero ya que habíamos retomado este año el certamen, creíamos que el reconocimiento oficial a través de esta gala era más necesario que nunca, porque nuestra intención es potenciar el talento innato de cada persona y sobre todo de los jóvenes y de las jóvenes en nuestra comunidad, visibilizar para que seáis referentes con otros jóvenes en un futuro, porque queremos que seáis esa imagen que se refleje en el imaginario colectivo de chicos y chicas que se están actualmente formando y vean que tal persona fue premiada en los premios CREAR y quieran ser como vosotros y como vosotras. Pero también deseamos y pretendemos que el próximo año se pueda celebrar esta gala, este certamen, como en tiempos pasados, porque eso significará que esta travesía del desierto tan larga por la que estamos pasando, pues habremos conseguido pasarla con total seguridad. Y seguro que lo conseguimos porque lo que premiamos aquí es lo que nos está dando las soluciones hoy en día
en la situación de emergencia sanitaria. Y es que la creación, el talento, ayuda a avanzar como sociedad. Lo estamos viendo con las vacunas, pero ¿quién dice que a través de una exposición fotográfica no consigamos paralizar algún conflicto bélico? ¿Quién dice que a través de la creación de una aplicación móvil ayudemos a sensibilizar y podamos erradicar la violencia de género? Y podríamos estar así, hasta simplemente decir que una persona sonríe, se alegra por pasar un rato viendo un espectáculo musical. Por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo tiene mucho valor y, por lo tanto, queríamos agradeceros la participación, pero sobre todo agradeceros el trabajo que venís realizando en vuestro día a día. Os animamos a seguir por este camino, que sepáis que tenéis al Instituto Aragonés de la Juventud y al Gobierno de Aragón de vuestro lado, y hoy simplemente os queremos desear que disfrutéis de esta ceremonia, que disfrutéis con vuestra pasión y desde luego que nos hagáis disfrutar de aquí al futuro. Muchísimas gracias y pasar buena velada. Gracias a ti, Adrián. Bueno, esto es una entrega de premios, así que vamos con los premios. Os quiero recordar que en esta edición no solo hay participantes jóvenes de Zaragoza, sino también de Huesca y de Teruel, pero también hay de Sevilla, de Ciudad Real. Estáis preguntando, ¿es que Aragón es más grande de lo que pensáis? O sea, Aragón se expande. Sí, son jóvenes que residen en otros sitios, pero son aragoneses y por eso han podido presentarse a estos premios. Vamos con el primer bloque, que son los premios Accessit. Hay 6 premios Accessit. Vamos a ver un vídeo donde nos contarán quién es el premiado y en qué consiste su obra. Y después hay alguien quien entrega el premio y el premiado o premiada lo recoge. Los premiados y las premiadas os iréis quedando en el escenario porque cuando entreguemos los 6 haremos una foto de familia con los 6. ¿Vale? ¿Habéis entendido? A mí me ha costado bastante, pero bueno, lo tengo. Vamos allá. Vamos con ese primer bloque de Accessit. ¿Veis? ¿Voy bien? Impresión 3D, una luz de esperanza para amputados. Por tratarse de una iniciativa que demuestra el potencial del diseño colaborativo y la democratización de herramientas tecnológicas. Por su exhaustivo estudio y por su clara vocación de mejora de la calidad de vida de usuarios y usuarias con dicha diversidad funcional. Muy bien, pues entrega Javier Blasco, profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y miembro del jurado, y recoge Eduardo Larriba Llanas por este premio de Sencello, este proyecto Impresión 3D, una luz de esperanza para amputados. Así que, por favor... Sí, eso es. Vente aquí al centro, Javier, esa foto. Y recoge Eduardo. Muy bien, Eduardo, quédate por aquí. Vemos el siguiente. Clay Jagger. Por promover una alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes de Aragón. Por el esfuerzo creativo para generar contenidos audiovisuales que conectan con la juventud y su colaboración activa con las instituciones públicas de Zaragoza. Vuelve a entregar Javier Blasco, profesor de la Escuela de Ingeniería, y esta vez recoge Jorge Daniel Santa Fe por ese Play Jagger. Da sangre. Muy bien, Jorge. Vamos con el siguiente. Enhorabuena. Daisies. Por la elección y tratamiento del tema presentado sobre las relaciones de amistad, masculinidad o el amor, dirigido especialmente a un público joven. Por la calidad técnica en la realización y postproducción de la imagen, edición y el retoque de color.
con un cuidado y calidad especiales en el tratamiento audiovisual de la imagen y presentación del contenido. Entrega Marta Pastor, profesora de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Aragón y miembro del jurado, y recoge Nicolás Bonet Bernet y Raúl Béjar Palacio. Adelante, Marta. ¿Eres Nicolás o Raúl? Soy Nico. Nicolás, Nico, muy bien. Así te lo sé. Muy bien, Raúl no ha podido venir por lo que sea. Muy bien, vamos con el siguiente. Realojos. Por descontextualizar para reinterpretar el objeto desde otro punto de vista más fantasioso, resaltando la calidad de la propuesta presentada, el tratamiento de la imagen digital, la composición, el tratamiento de la luz, el color y el encuadre, además del cuidado en la imagen y presentación del contenido. Vuelve a entregar Marta Pastor, profesora de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, y esta vez recoge Olga María Sieso Ortiz. Enhorabuena y gracias, Marta. Vamos con el siguiente. Recetario sonoro. Por atreverse a mezclar dos pasiones y dar fundamento a la apuesta. Por meterse en un laberinto conceptual y llevar encima un mapa bien dibujado de la salida. Por hacer que suene el vinagre. Por hacer justicia a la mayonesa después de recientes latrocinios musicales a su nombre. Y sobre todo, por plasmar con inteligencia y calidad una idea que se sale de lo convencional, para instalarse cómodamente en nuestras cocinas. Entrega Héctor Paz, cofundador de la empresa Imascono, un estudio de tecnologías creativas especializado en la realidad extendida y que recibió un premio a Joven Emprendedor. Y recoge Claudia Polo Barrachina. Muy bien, pues solo nos falta uno más, un premio Accessit. Z-Biblio. Por su contribución a la optimización, correcta gestión y puesta en valor de los recursos públicos. Por tratarse del diseño de un servicio con vocación de mejorar la vida de sus usuarios y usuarias. Por su análisis detallado de la problemática actual y su posterior solución. Vuelve a entregar Héctor Paz de Imascono y recoge Elia Salamero Serrano y Álvaro Compaire Arruebo. Ok, chicos, enhorabuena. Veniros un poco más así al centro, que os pueda ver todo el mundo. Claro, son muchos premios, no tenemos tiempo de que cada uno de las gracias hable, pero a mí me gustaría que así brevemente me contarais un poquillo, porque claro, vemos los vídeos así rápidamente. O sea, la mano esta que hemos visto, esto que, o sea, ¿para qué? ¿Cómo? Simplemente era, en los países de África, países pobres, hay muchos amputados, mucha gente que pues tiene estos problemas y no se puede permitir prótesis que rondan los 60.000 euros, entonces gracias a la impresión 3D puede ser una posible solución para ellos. Toma, joder. Gracias. Cuéntanos.
Bueno, nada, pues a mí me gustaría invitar a la gente a que probara el Jagger, que es una alternativa muy buena al deporte actual, en la cual no hay diferenciación entre hombres, mujeres, más jóvenes, más ancianos. He visto gente por el suelo, revolcándose. Sí. No duele, aunque parezca lo contrario. Y nada, estáis invitados a probarlo cuando queráis. Qué guay, muy bien, gracias. Muy bien. Difícil, ¿eh? Parece fácil, pero... Pues Daisy se habla un poco de, en general, las vicisitudes, problemáticas, cosas que le pueden preocupar a los jóvenes en general, desde pues, cosas muy habituales como el amor hasta los problemas que te puede generar la masculinidad y el concepto que existe hoy en día de la misma, y también busca un poco pues, ser un concepto audiovisual, no solo musical o visual, y entenderlo todo como un pack, profesionalizando un poquito todo lo que es el vídeo y el arte en Aragón. ¡Wow! Fuerte el aplauso. Esas fotos, ese cerebro, cuéntame. Yo quería estudiar unas oposiciones auxiliar administrativo, pero algo se torció. No, que es broma. Sí, viendo el pulpo puedo entender por dónde van los tiros, sí. Sí, pues nada, intento hacer unas fotografías sacadas de contexto y que junten cosas que no tengan que ver. Qué guay, pues muy bien, muy chulas son. Esta es una gala de aplaudir, ¿verdad? ¿Vais a hacer músculo aquí? Sí, yo de alguna manera quería mostrar el recetario más anclado al territorio rural a través de... No va. Ah, muy bien, es que está apagado. ¿En serio? Sí, por el tuyo. Ah. Muy bien, estaba apagado. Y se oía, más o menos. Guau. A ver ahora. Nada, decía que era mostrar parte de un recetario más anclado al territorio rural a través de una conexión con, bueno, hilando ingredientes con música y de así pues hacerlo accesible, por así decir. Qué guay. Fuertes aplausos. Cuéntanos. Bueno, nosotros somos estudiantes, primero en la universidad, ahora estamos estudiando oposiciones los dos, y en cada periodo de exámenes nos encontramos con el problema de voy a la biblioteca y le cojo sitio a 4 o 5 personas, no existe un control del aforo de las bibliotecas, los bibliotecarios van detrás de la gente, oye, que llevas 2 horas fuera de la biblioteca sin estudiar. Entonces, nosotros planteábamos este proyecto primero como una necesidad personal, en el sentido de que bueno, pues el usuario puede garantizarse esa reserva de puesto de lectura, y luego, en segundo lugar, como un control por parte de los funcionarios de biblioteca de llevar a cabo ese control del aforo que es tan importante a día de hoy con el problema del COVID, ¿no? Qué guay. Muy bien, muy interesante. Qué guay. Bueno, pues eso, pues que son jóvenes, pero que igual el power debería ser para ellos. Foto de familia y un aplauso final, por favor. Gracias, chicos, chicas. Muchas gracias. Wow. Bueno, antes os decía que me había llamado gente que no me esperaba que me llamara. Entre otras cosas porque me llamaban desde muy lejos, desde el más allá. Fue Nino Bravo. Nino Bravo me llamó y me dijo: Alfonso, tengo una canción para la gala, es que necesito cantarla. Así que, señoras y señores, nada más y nada menos que Nino Bravo. Eres un grande, Nino. Wow. Muchas gracias. Cuando queráis. Nino Bravo me llamo yo, me conoceréis pues soy una de la canción. Es verdad que canto muy bien, tengo estilo y tengo vozarro a mogollón. Y sin embargo yo, con lo que más disfruto, es con cualquier proceso de la creación. Y he venido hasta aquí por ver este concurso, tanta gente creando es lo que me pone a pie. Juventud,
haciendo creación. Menos mal que estáis vosotros, por favor. Dais esperanza al mundo, que cada día es más chungo, pero creando sí lo hacéis mejor. Soy feliz con los premios crear, ya me jode no poder participar, pero estoy muy contento de ver tanto portento. A todos desde aquí quiero felicitar. ¡Venga esas palmas! Juventud haciendo creación. Menos mal que estáis vosotros, por favor. Dais esperanza al mundo, que cada día es más chungo, pero creando sí lo hacéis mejor. ¡Gracias! Soy feliz con los premios crear, ya me jode no poder participar, pero estoy muy contento de ver tanto portento. A todos desde aquí quiero felicitar. Premios Crear. Muchas gracias. Enhorabuena a los premiados. Grande, Nino. Maestro. Pues vamos con los terceros premios. Ya conocéis la dinámica, vemos los vídeos, los premiados se quedan, los otros... Venga, vamos allá. Esta vez son 8. Muy buenos todos. Vamos con ese primero. Tercer premio, sigo yendo bien. Lo que dura un recreo, por la asunción del riesgo como si fuera la ropa de diario, por ser una de las mejores noticias musicales que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años, por trasladar la formación de conservatorio a territorios diversos, por la brillantez instrumental, el afán experimental y la risa mozartiana, la de Amadeus en el cine, que parece sonar de fondo en sus torrenciales interpretaciones. Entrega Pablo Ferrer, periodista y miembro del jurado, y recoge en representación de Mario Vidal González y Samuel Azorín, recoge Cosme Fajardo. No. Me pasan una nota, me dicen que no. Cosme no ha podido venir. Cosme tampoco ha podido venir, ¿lo vas a recoger tú? Sí. Muy bien, estupendamente. Sí, por favor. Next one. Vamos allá. LC Droid. Por tratarse de una iniciativa que promueve la educación tecnológica basada en el conocimiento libre y compartido. Por tratarse de un magnífico ejemplo de reutilización y reciclado de materiales y componentes electrónicos en un momento en el que comenzamos a ser conscientes de su escasez. Vuelve a entregar el premio Pablo Ferrer, periodista y miembro del jurado, y esta vez recoge Manuel Bernal Lecina. Sí está. Sí que está. LC Droid, Tomás Rutinó. Enhorabuena, Manuel. Vamos allá con el siguiente. Pon, de Quita y Pon. Por tratarse de un juego que se aleja de las tecnologías y volver a los juguetes tradicionales, por su simplicidad y creatividad, por la calidad técnica de la propuesta presentada, por la simplicidad del diseño en el uso de materiales, creación y versatilidad con las diferentes posibilidades de intercambio modular de las piezas, por el cuidado en la imagen y presentación del contenido. Entrega Javier Millán, diseñador gráfico del estudio de diseño Versus, creador de la imagen de estos premios de este año, y recoge en representación de Diego
Roberto Quílez Rodrigo, en representación de Diego Quílez Garcés. No está ni Diego Quílez ni Roberto Quílez. Bienvenido. ¿Quieres recogerlo tú también? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Sí, un tercero ya es mucho, ¿verdad? Muy bien, no te preocupes. Gracias, Javier. Muy bien. Bueno, pues vamos con el siguiente. Así. Stay focused. El intercambio de roles entre la cámara de vídeo y la persona se trasladan al plano del pensamiento. Pensar es hacer. Filmar es tocar. La búsqueda de los límites que definen ser grabado o grabar. ¿Qué o quién está primero? El ojo, la lente, la imagen, el cuerpo, reinventando las posiciones del sujeto y la cámara. Entrega el premio Gaizka Urresti, guionista, productor, director de cine y que tiene en su poder un Goya por su trabajo Abstenerse Agencias. Y recoge en representación de Rocío Agudo Martínez, Maribel Martínez Alpuente. Gracias, Gaizka, y enhorabuena. Vamos allá, otro más. Relatos musicales. La aproximación de la música barroca y el canto lírico a nuevos públicos es un esfuerzo que ya resulta loable desde el concepto, pero cuando se lleva a cabo de una manera brillante, con una calidad instrumental clara, lo menos que puede hacerse es aplaudir con ganas. La puesta en escena refuerza esa conexión. Entrega este tercer premio Consuelo Roy, pianista e investigadora y miembro del jurado, y recoge Juan Gomollón Bell. Enhorabuena, Juan. Vamos allá, continuamos. Diario de Artista 2020. El proceso de creación del artista se convierte a su vez en la propia obra de arte. La inspiración y el trabajo concienzudo y metódico componen una pieza exquisita. Entrega el premio Laura Sipán, directora, operadora de cámara, fotógrafa, ganadora de un premio en el Festival de Málaga por el documental Video Plus, y recoge Daniel Vera Vargas. Hola, Laura. Vamos allá con otro más. Sí, vente por aquí, eso es. Mayata, por el esfuerzo realizado desde 2015 para dar visibilidad a las personas, especialmente a las mujeres que trabajan en el medio rural, por su estilo literario que acerca a los lectores e incluso a los niños al mundo rural, por el trabajo de mantener vivo el blog y crear nuevas iniciativas, como una preciosa revista y unos mapas de iniciativas rurales impulsadas por mujeres en España. Entrega a Adriana Oliveros, periodista e impulsora de Clúster Audiovisual Aragonés, que reúne a productoras, televisiones e instituciones de otros organismos dedicados al audiovisual para mejorar la posición de nuestro sector dentro y fuera de Aragón. Y recoge Lucía López Marco.
Pues nos queda un último premio. $210. 210 nos regresa al placer del mirar pausado, al tiempo de la contemplación consciente, de la maravilla de mirar al trasluz una diapositiva. Nos invita a tocar, a coger la imagen, a hacer la experiencia estética de la luz. Entrega Julio Ramón Sanz, director del Museo Pablo Serrano y miembro del jurado, y recoge Laia Argüelles Folch. Gracias. Muy bien, pues os voy a pedir la misma cosa, veniros aquí un poco y así me contáis algo más, porque claro, yo veo los vídeos ahí. Bueno, o podemos, también os puedo preguntar por cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se te ocurre un proyecto, no estás ahí y de repente haces, lo tengo, ¿no? ¿Cómo llegas a este proyecto tuyo? Bueno, quizá el inicio sí, pero desde luego lleva mucho tiempo de rumiar, ¿no? Que digo yo, de pensarlo durante meses y después empezar a trabajar en las posibles formalizaciones hasta que le vas dando forma. Porque, perdona, por aclarármelo a mí, pero al público también, igual ellos están más atentos, pero ¿tu proyecto era el de? El último que ha salido. Es un proyecto de diapositivas, que es un diario en diapositivas realizadas a lo largo de un año, a partir de imagen analógica, después trasladada a diapositiva, y que no está previsto para proyectar, sino para visionar en uno de estos visores a contraluz, con lo cual es la luz la que manifiesta la imagen y cada persona individualmente lo ha de utilizar, digamos. Ya perdonaréis que sea tan breve, pero si no todo sería muy largo. De hecho, me voy a saltar el orden, porque dice, ahora me toca a mí, pero como tú ya has hablado. Claro. Digo, me voy a saltar el orden, perdona, me hago hueco por aquí. Cuéntanos, ¿cómo llegas a lo tuyo? Bueno, perdón. Yo en medio de la cuarentena tuve que recoger todas mis cosas de donde trabajo, coger la impresora, coger un poco de plástico y soy fan de Star Wars, así que era evidente que tenía que hacer algo que cubriera mis gustos y a la vez aportara valor, ¿no? Entonces aproveché mi conocimiento en ingeniería robótica para aplicar el material que tenía y los elementos que tenía por casa. Pues al final acabas acumulando motores de no sé qué, motores de no sé cuántos y acabas creando pues cosas a partir de, como decían en el vídeo, lo que para otros serían residuos o componentes desechados. Entonces hay que reutilizar y eso forma parte también de la educación que transmitimos con la recreación a partir de residuos. Así que es un punto importante a tener en cuenta. Qué guay. Cuando alguien se mete en un proyecto de este tipo, así creativo, tan artístico, ¿estás pensando más en si tiene una visión comercial, si tiene un desarrollo, o simplemente es algo que te sale de dentro, que crees que hay que hacerlo? Pues a ver, bueno, este proyecto justamente es un diario de artista, o sea, obviamente era información recopilada y estructurada, pero en ningún momento tenía una visión comercial o tal, así que luego quise recopilarlo todo en un libro y mostrar un poco como un recetario para hacer pinturas abstractas, lo único que como teniendo referencia en paisajes urbanos. Muy bien, gracias. Te he hecho una pregunta como justo... Sí. Pero muy bien contestado, muy mal preguntado. Tú has recogido el nombre de, ¿verdad? El nombre de Rocío, sí. ¿Y nos quieres decir algo en nombre de Rocío, ahora que no está, no te oye? Hombre, ante todo, muchísimas gracias, ¿no? Muy agradecida por este reconocimiento. Ha sido un trabajo de 2 años para ella, ha sido un proyecto que bueno, seguro que está súper orgullosa cuando se lo digamos, porque es lo primero que ha hecho en Aragón reconocido, ¿no? Por su parte, ha hecho otras cositas y nada, muchas gracias. Qué bien, a vosotras. Cuéntanos algo de tus cosas. Bueno, pues yo simplemente quería agradecer, por supuesto, al Instituto Aragonés de la Juventud que impulse el talento aragonés y por mi parte, mi proyecto, o nuestro proyecto más bien, porque es un proyecto colaborativo, se fundamenta pues, tanto en el talento como en la implicación, sobre todo en los inicios de toda la gente que se implica. Así que simplemente también les agradezco a ellos porque es un premio, en mi opinión, compartido y a ver si conseguimos acercar la música de cámara a través de nuevos formatos a todos los públicos. Qué guay. ¿Qué? ¿Te pregunto o me cuentas? Es No que sé. mejor que me cuentes tú, porque yo hago preguntas...
Bueno, pues yo lo mío es una cosa que son muchas cosas, es un blog en aragonés y castellano, y luego también con el tiempo hice una revista que está narrada en primera persona por mujeres que viven en el medio rural y cuentan su experiencia para animar a otras mujeres a irse a vivir al medio rural. Y también en esta línea pues he hecho 2 mapas, uno de iniciativas que ponen en valor la lana de razas autóctonas y luego otro de mujeres que ya tengo 370 y tantas iniciativas impulsadas por mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes, principalmente en España, pero también en otros puntos de Europa y del Mediterráneo. Wow. No me falta nadie, ¿verdad? Por favor, foto de familia y fuerte el aplauso. Ya habéis visto cómo hablan, qué claro lo tienen. ¡Wow! Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, vamos a hacer una pausa antes de entrar en los segundos premios porque tengo una invitada muy especial. ¿No? Realmente es alguien muy especial que quería tener aquí esta tarde con nosotros. Es una invitada de honor porque hablamos de la madre de un creador con mayúsculas, y como madre pues lo conoce muy bien y conoce muy bien. Es posible que aquí haya madres de creadores, padres de creadores o gente que conoce perfectamente lo que sufren las madres, y esta es una madre muy especial. Así que quiero que le deis un fuerte aplauso y la bienvenida, nada más y nada menos que a Caterina, que es la madre de Leonardo da Vinci. Fuerte el aplauso. ¿Qué tal? Buenas. Los pocos. Qué vergüenza. Bienvenida, Buenas. Caterina, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada decirte que es un honor que estés aquí. Lo sé, lo sé, no por mí, por mi hijo, ya lo sé. Que ya. sepas que tienes un hijo increíble. Ya lo sé. Increíble, pero que para mí se queda lo que ha pasado con él. Eso, madre de Dios. Pero, a ver, intuyo por tus palabras así que es complicado. Es complicado ser madre de un creador, supongo, a veces, ¿no? Sí, es muy complicado, es muy complicado. Tiene sus cosas buenas porque es verdad que pues estoy muy orgullosa de él, pero claro, es que no para. O sea, desde el primer momento del día que se levanta hasta el último, claro, es un creador, entonces está creando y me ha hecho cada una o sea, no te lo puedes imaginar las cosas que a mí me ha hecho. Pero, perdona, sí. ¿Desde pequeño ya creaba, o sea...? Desde pequeño, así como yo creo que desde que es que da igual, es que iba a decir desde que echó el paso, ¿qué va? No, antes de andar incluso, antes de aprender a hablar, antes de cualquier cosa, él estaba por ahí pintando, me hacía pues una pintura en el suelo, a lo mejor un fresco en el suelo, me lo ponía todo guarro, que lo tenía que luego lavar, me cogía el pan, la masa del pan y me hacía una escultura de un caballo rampante, a lo mejor. Es que me ha hecho muchas cosas, me ha hecho muchas cosas desde crío, de verdad. Claro, es Leonardo da Vinci. Era Leonardo da Vinci, claro. Claro, le han interesado todos los temas. Todos los temas. Se ponía, por ejemplo, lo dejaba solo y ya estaba él diseccionando, o sea, diseccionaba todo. Porque estudiaba biología, estudiaba las plantas, estudiaba todo. Pero, y si me abría una cucaracha, la abría por medio. Un ratón, ¿tú sabes qué asco? Mira, madre mía. Bueno, un día... Pero perdona, Caterina, o sea, me estás diciendo que ya Leonardo, con 1 añito, 2 añitos, diseccionaba animales. Todo, porque él quería saber cómo era todo por dentro. Él quería saber todo por dentro. Un día me fui de casa a comprar, bueno, en realidad me fui porque no podía más, porque había con él ya no podía más. Y había una vecina muy maja que siempre me lo cuidaba, que era la doña Francesca, que era una muy maja que no había tenido hijos y le gustaba. Y le digo, oye, doña Francesca, ¿se podría quedar con el chico? Total, que me voy a hacer los recaos, vuelvo y que la había diseccionado a la doña Francesca. ¿A la vecina? A la vecina. Me la encontré así puesta, diseccionada, abierta, y él estaba ahí mirando. ¡Pero qué horror! Horroroso. Y digo, pero Leonardo, por favor, ¿qué haces con doña Francesca? Y aún me dijo ella. Me dice, tranquila, que ya me cerrará, no te preocupes, que está todo bien. Y deja al chico que se entretenga. Digo, ¿pero cómo que deja al chico? Digo, haz el favor de cerrar a doña Francesca y ya la puedes coser bien, por favor, que no sé qué te hago. Sí. Es que es tremendo, es tremendo. Aquí lo tenéis, o sea, testimonio de la madre de Leonardo da Vinci, o sea, ya desde muy pequeñito hacía creaciones, obras de arte por todos los sitios, por todos los rincones. A mí me ha pintado de todo. Bueno, que digo pequeñito, antes de nacer. Antes de nacer ya daba... Antes de nacer en la tripa, estás contando. A mí me hicieron al 8º mes una ecografía y yo tengo la última cena en el útero, me la pintó. Una última cena preciosa.
No se puede ver porque, claro, habría que visitar mi útero y no me apetece que entre la gente y salga de mi útero, porque no me apetece, porque no hace falta explicarlo. O sea, pero es preciosa. Se veía ahí tengo en la ecografía una cosa preciosa, preciosa. Pero ha sido así, de siempre, ¿sabes? Me dejas alucinado, de pues verdad, es que es para... no sabía que los creadores, o sea, las madres de creadores tuvieran que aguantar tanto ya en la tripa. Claro, ya en la tripa, ya te lo digo. O sea, es una barbaridad. Lo que pasa es que luego pues les quieres mucho y es verdad que les aprecias. Luego él también me ha querido mucho a mí, ¿eh? Ya. Mucho. Es muy majo, es muy zalamero. Lo mismo te destroza una pared que luego te da un beso y te dice, ¡ay, mamá! Sí. Digo, ¡hala, quita! Que eres igual, siempre igual. De verdad. Ay, qué cosas hace, de verdad. Sí. Pero bueno, Leonardo ha hecho más cosas, aparte de pintar, ¿no? Hombre, por favor. Mira, por ejemplo, se volvió loco con el tema de volar. Con el tema de volar. ¡Oh! Buah. Y ya sabes que donde hay confianza vasco, al final, ¿con quién probaba las cosas de volar? ¿Contigo? Hombre, claro, me decía. ¿Con su madre? Hombre, claro, porque ¿quién iba a querer? ¿Te crees que la gente es tonta o qué? Hombre, que sería, yo qué sé, a ver si me entiendes, que tú lo haces por él, porque es tu hijo. Mamá, que he hecho este cacharro, que es que el ser humano va a volar. Y yo decía, madre de Dios, este hombre no tiene ni idea de nada. Con que súbete al cacharro, mira, yo me he caído leches, yo me he roto los dientes, estos son de mentira. ¿Estas? Madre mía. Yo me he roto los 2 codos, las rodillas, tengo una prótesis de cadera, todo, porque claro, me lanzaba y decía, venga mamá, a volar. Que yo no funcionaba. Yo creo que no es el siglo, cariño. Ya. Que no lo dudo que luego, ¿sabes? Emperrado, pero eso. Entonces, claro, ¿quién lo puede hacer? Una madre, porque como una madre no te puede querer nadie, ya te lo digo. Es así. Perdóname que te pregunte una cosa, es que te estoy mirando, que yo no te conocía en persona. Sí. Y tu cara me resulta algo familiar. Claro, no, escúchame, mírame, mira que me voy a quitar esto de la... ¿Qué? ¿No lo ves? No. No, al oro, ¿eh? Enigmática, ¿eh? Uy. ¿Es la sonrisa? ¿Soy yo? tú? ¿Soy yo? Claro, la Yoconda. Claro, pero es que con ese pelo... Hombre, claro, porque me lo he cortado porque soy mayor. Es que cuando me lo hizo tenía una melena tremenda, pero hija mía, luego ya pierdes pelo, ya te cortas este estilo de pelo que es más el de señora, de peluquería, y me he puesto unas mechas y eso porque tengo unas canas tremendas, pero que no quiero yo contar eso. Cuando yo era más joven, pues él me retrató y me hizo así con la sonrisa enigmática, que era una sonrisa de decir, espérate que te pille, espérate que te vas a enterar. Del mal que te ha dado. Del mal que me ha dado. Desde luego no hay nada como el amor de una madre, de un creador. Eso es así. No, eso es así. Las madres de los creadores somos una raza aparte, yo diría. Bueno, y de hecho, sí, yo quiero decirle, madre? como sé que he querido venir porque sé que aquí habrá muchas madres y padres de creadores. Y yo solo quiero deciros una cosa. Si os sale un hijo creador, pues hay que quererlo. ¿Me entendéis? O sea, igual que a los otros. Igual que a los otros, exactamente, o más si quieres, porque necesita más protección por muchísimas razones que no las voy a mencionar. Pero hay que quererlo y hay que pensar que te podía haber salido delincuente o corrupto, que ahora hay muchísimo político corrupto, de eso es peor, eso es mucho peor, ¿no? Pues hay que quererlos, como vienen así, pues ya está, también dan muchas alegrías, te lo digo, ¿vale? Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Caterina, por este testimonio inigualable. Sí, vale, nada. Y paciencia, mucha paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? La paciencia es la madre de la ciencia, eso lo dice también él. Eso también es listo como los ratones colorados. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Caterina. Venga, hasta luego. La madre de Leonardo. Increíble. Muy bien. Pues vamos con el bloque de los segundos premios. Vamos allá. Textura provisional. Se trata de una metáfora sobre la fragilidad de la vida y su relación con la materia. Se valora la elección y disposición de los materiales, la interacción de la obra con el espectador para transmitir la idea planteada y su especial cuidado en la imagen y presentación del contenido. Entrega el premio Adriana Jimeno, directora general del Instituto Aragonés de la Juventud, y recoge Natalia Escudero López, pero la representa Cristina Escudero López. O sea, recoge su nombre, Cristina Escudero López. Adrián.
Enhorabuena. Gracias, Adrián. Vamos allá con el siguiente. Cristal Bello, música a lo divino en la España y el México virreinal del siglo XVIII. Se concede el premio por la minuciosa investigación previa a la práctica interpretativa, la recuperación del patrimonio histórico musical español e hispanoamericano del siglo XVIII, el trabajo a partir de fuentes originales, el estudio organológico con relación a la época abordada, la calidad final del proyecto y el compromiso con la difusión de la música antigua. Bueno, hemos tenido ahí una cosa con el vídeo, ¿verdad? Entrega otra vez a Adrián Jimeno y esta vez recoge su autor, Luis Martínez Puello. La guirnalda, Cristal Bello, músicas a lo divino en la España y el México virreinal del siglo XVIII. Enhorabuena, Luis. Lo repito porque no lo hemos visto ahí. La guirnalda, Cristal Bello, músicas a lo divino en la España y el México virreinal del siglo XVIII. Vamos con el siguiente. Sostica, una narración que transita con agilidad entre la ficción y la crónica, a través de sucesivos escenarios y situaciones convocados para retratar, crítica y reflexivamente, temas tan actuales como el choque cultural Occidente y Oriente, la cosificación de las niñas y las mujeres en algunas culturas, la xenofobia y la parofobia. Es la historia de una mujer occidental que cuestionará su vida y su profesión, cuando una fotografía se convierte en la puerta a toda una realidad tan profunda y compleja como insoportable. Entrega una vez más a Adrián Jimeno y esta vez recoge su autora, Patricia de Blas Gasca. Y uno más. El libro. El libro es una visión romántica, delicada y onírica capaz de hacernos ver desde otro prisma una de las demencias más presentes en nuestros tiempos, el Alzheimer. Por cómo la idea se presenta a lo largo de toda la obra, a través de la simbología de la luz, el espacio y los objetos que lo habitan, nos introduce en una atmósfera decadente y enfermiza como es el Alzheimer. Por la calidad de la propuesta presentada, el tratamiento audiovisual de la imagen en la composición, la luz, el encuadre y la música, así como la disposición de los elementos que se muestran en la escena, con un componente y tratamiento artístico que enfatizan el discurso narrativo que los envuelve. Entrega María Falo García Berenguer, secretaria general del Instituto Aragonés de la Juventud, y recoge su autor, Víctor Izquierdo Alcaraz. Muy bien, chicos, no tenemos más premios, así que veniros para aquí. Os recuerdo que son los segundos premios. Cuéntanos. Yo soy la hermana de Natalia. Sí. Yo sé que a ella le gustaría mucho estar aquí, está muy agradecida, tenía un compromiso, no está en Zaragoza. Y nada, yo como hermana pues estoy muy orgullosa de coger el premio. Sé que le va a venir genial y encima se lo merece porque se lo ocurra mucho y para mí es muy buena, claro que decir. Claro que sí, un aplauso. Sí. Sois dos, yo solo nombraba uno. Sí. ¿Por qué? Cabeza pensante. ¿Cabeza pensante? Bueno, esto es un proyecto que nos propuso Vicky Lafuente con Luisa Gabasa, que aparece ahí en momento proyectada, y sí, es un proyecto sobre el Alzheimer y estamos aquí en representación de los 20 y tantos que estuvimos rodando este precioso videoclip, cortometraje, y bueno, uno era poco como representación, así que hemos subido dos. Muy bien, muy bien. Cuéntanos cosas de tu proyecto. Pues mi novela se llama Sostica, lo que habéis proyectado era un trozo de la sinopsis, entonces habéis podido ver un poco de qué iba. Es una novela breve de ficción, pero con mucho de autobiográfico, porque yo tuve la suerte de vivir unos meses en Nepal y hice una foto allí que luego ganó un premio aquí, entonces bueno, a raíz de eso surgió la idea de la novela.
si todo va bien, en unos meses va a estar publicada, así que espero que os haya picado la curiosidad y que muchos la podáis leer. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Cuéntame, ¿para qué te voy a preguntar? Si es que... Bueno, nuestro proyecto... Gracias. No, es broma. No podemos ir. Se basa en la recuperación de música de la España y del México virreinal del siglo XVIII. Para ello, pues, grabamos obras que son primera grabación mundial y, bueno, para ello hemos tenido que ir a los archivos en los cuales se encuentran estas obras. Algunos de ellos, por ejemplo, pues son el Museo de Antropología de México, el Archivo Musical de la Catedral de México o el Archivo Musical de la Catedral de Málaga. Y, bueno, es un compromiso que yo quiero tener un poco con el patrimonio musical español del siglo XVIII, que no es muy conocido y que ya me lo planteé desde el momento en el cual creé mi grupo, La Guirland, y bueno, es una línea en la cual queremos seguir trabajando en el futuro. Muchas gracias. Pues venga, chicos, chicas. Esa foto de familia. No. Foto de familia. Claro que sí, ocupar un poquito más adelante, eso es. Y tenemos otra actuación musical, esta un poquito más moderna, ¿vale? Porque ya os he traído a Nino Bravo, Luz Casal. Esta vez hay un grupo más moderno, más actual, que ha querido estar aquí en esta gala de Crear y que tiene una canción, un temazo dedicado a vosotros y a vosotras. C. Tangana. Fuerte ese aplauso. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, Peña? ¿Cómo creáis? Venga, dale caña. Me gustan los premios Crear, yo quiero que me den uno. Los miembros del jurado, si lo creen oportuno. Me gustan los premios Crear, yo quiero que me den uno. Los miembros del jurado, si lo creen oportuno. Vamos para allá. Vámonos, Tangana. Venga ahí. Venga, a ver si nos dan un premio. Venga, haciendo creación, Tangana, la creación. La creación, ahí vamos. Venga, con esa letrita. Me gusta mucho, me pone un montón el tema este de la creación. Por eso yo que he compuesto esta canción, que me ha venido así la inspiración, porque a mí lo que me gusta es crear, es lo que a ello me voy a dedicar, y al año que viene me van a premiar con estos premios que otorga Liar. Me gustan los premios Crear, yo quiero que me den uno. Los miembros del jurado, si lo creen oportuno. Venga, a ver si lo creéis oportuno, ¡vamos! Vámonos. Tienes poquita voz, Tangana, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pero soy cool, molo mucho, ¿vale? Bueno, es verdad que mola, venga, va, creo que sí. El autotune, valoro mucho las creaciones en ciencia y arte y en muchas otras opciones. Y en el IGAT dando estos premios gana más creadores que van a partir la pana. Y que haya más creadores. Queremos más creadores. Queremos más creadores. Y son de aquí, son los mejores. Me gustan los premios Crear, yo quiero que me den uno. Los premios del jurado, si lo creen oportuno. Me gustan los premios Crear, yo quiero que me den uno. Los miembros del jurado, si lo creen oportuno. Gracias, Peña. Igual te dan algo, pero no lo sé. C. Tangana. Bravo. Ya veremos si os damos un premio o no. Muy bien. Ya veremos. Ese Aito Túnez. Bueno, hemos entregado los premios a Cesis, los terceros, los segundos. Nos faltan los primeros. Pero yo, porque la gala sea dinámica y tal, digo, yo no voy a decir nada, pero es que oigo
a estos jóvenes, a estos chicos, a estas chicas, lo bien que hablan, o sea, qué claros tienen sus proyectos, cómo son capaces de pensar en el México del siglo XVIII y su música, de gente joven, o de reciclar y hacer robótica con, o sea, y digo, jubilémonos a los 30, o sea, dejemos, no sé, me gustaría hablar sobre lo que es crear, pero le voy a poner una música para que quede una cosa un poco más. David, ¿te importaría? ¿Puedes sacar la guitarra o algo? Y voy a improvisarlo, ¿vale? Sobre lo que es crear, pero con un poquito de música para que quede emotivo, porque es que realmente estoy conmocionado, ¿sabes? Porque dices, sí, los premios Crear, que han hecho cosas, y dices, sí, han hecho recortables, y no, el nivel es... Sí, puedes tocarme algo emotivo, voy a improvisar algo sobre la creación, sobre no la creación del ser divino, no, o sea, me refiero sobre que estás allí y, ¿sabes? Vale, o sea, algo emotivo. Ya estoy a punto de llorar. Y aún no he pensado qué voy a decir. Gracias. Gracias por emplear vuestra salud, vuestro tiempo, en compartir con nosotros. Gracias. Me estoy viniendo arriba. Gracias. Gracias. Que rima con falacias. Falacias no es vuestro trabajo. Voy a bailar mejor porque lo que digo es horrible. ¿Tú sigue, David? Crear empieza por C y acaba por R. Crear es imaginar. Imaginar es creer. O crear es... Basta, David. Basta porque está siendo un desastre. Ya perdonaréis. Era... En realidad era por poner en valor lo que hacen ellos, ¿sabes? Porque luego tú estás allí y dices, sí, este ha hecho esto, claro, a mí también se me habría ocurrido. No, es difícil crear algo interesante. Crear algo es más fácil, pero crear algo interesante es muy difícil. Así que gracias, David. Y vamos allá con la entrega de los primeros premios, que supongo que es lo que estáis esperando, que haya algo emocionante. Con la entrega de los... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Perdona, Buenas tardes. ¿qué haces aquí tú? Estoy aquí porque estos son los premios Crear, ¿no? Sí, estos son los premios Crear. ¿Y sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo, no? Yo no sé quién eres tú. ¿No sabes quién soy yo? No sé quién eres tú. Jodo, macho, jodo. A ver, soy Mari Ramona, que soy la hija del alcalde más rico de todo Aragón y además soy la más guapa de cara y la que más perras tiene y por eso me tienen envidia todas las de mi pueblo. ¡Que se jodan las de mi pueblo! Pero, vale, María Ramona. Sí, ahora sí. Ahora sí que sé quién eres. Te has Por eso. presentado y eso. Sí, soy muy conocida. Bueno, pues es que Sí. yo estoy presentando Lo esta sé, gala, pero es entonces que, no puedo estar aquí. Lo sé, pero es que yo vengo porque me gustan muchísimo los premios Crear. Y entonces he pensado que a lo mejor sería bueno que me pudierais dar un premio Crear porque yo creo que me lo merezco. ¿Me das? Bueno, yo no sé si te lo mereces o no. ¿Me das? Es que... ¿Me das? Pero, a ver... ¿Me das? Para. Stop. Es que yo no soy quien da los premios. Mentiroso, que ¿entiendes? le estás dando premios todo el rato, que te acabo de ver. No. Estaba ahí no. sentada detrás y he subido porque te he visto dar los premios. Mentiroso, No. mentiroso. Yo solo soy el presentador. En Sí. realidad los premios los da el instituto. Bueno, hay un jurado. ¿Pero al quieres cual que te haga deberíamos algo de darle- Crear para que te convenzas? ¿Quieres que te No. haga algo de Crear? Por ejemplo, si hacer una poesía. ¿Quieres que te haga una poesía? ¿Va a ser inevitable? Sí, vamos a una poesía. Me gusta rimar, me gusta crear, me gusta cantar y cantar. Los premios Crear están que te pedes. ¿Me querrían dar un premio ustedes? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? No aplaudáis, no. No aplaudáis porque... ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Me Es vas a dar lo un más premio? bonito. ¿Me das? Ha sido más ¿Me bonito que lo das? que he hecho yo. Que no te puedo dar premios. No, que sí, pues te María canto, Ramona me has dicho, Espera, ¿quieres que te escúchame, cante? ¿Quieres que es te que cante? yo Espera, que te canto, espera, no, que te o sea, canto. Crear los premios Crear
los premios que ya los tenía. ¿Qué tal? Igual que la Whitney Houston, igual. ¿Sí? Igual. Sí, Muchas me lo gracias. dicen mucho. Sí. ¿Quieres que te baile? ¿Quieres que te baile? No, Te de bailo, verdad, te es que bailo. yo tengo que seguir. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Oh, 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 oh. ¿Así? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? ¿Me das? ¿Me das uno? Que sí, que me ha Por gustado favor, mucho, por favor, pero que es que... ¿me das? Pero ¿No te escúchame, ha que es gustado? que... ¿Quieres que es más que yo- lento? ¿Más lento? No, que no, ni lento ni Así, rápido, pero, ven, o sea, así, María Ramona, que no. eres muy guapo, así, cógete, tonto. Pero Ay. escucha, a ver, María Ramona. I'm love, my darling, my heart is true. María Ramona, o sea, de verdad, por favor. Que es que, a ver, yo soy el presentador, estoy presentando una gala y no puedes entrar tú, interrumpirla, subir aquí al escenario, ¿sabes? Pues yo no voy a hacer nada, es que estos son los premios que dan y si no me das un premio, entonces ¿qué hago? ¿Puedo presentar? ¿Puedo presentar? Que si puedes presentar. ¿Puedo presentar? No, no puedes presentar, tengo Quiero que presentar quiero yo. presentar, quiero ¿Quieres presentar presentar tú? Pues quiero ala, pues, presentar. y después de presentar te vas. Claro, ya presentar. Aquí se tiene que presentar. Aquí se presenta, A sí, ver. aquí se presenta. Venga, ¿Qué hago? ¿Qué hago? pues dar paso a lo siguiente. ¿Y dónde está lo siguiente? Aquí, mira, ¿Aquí qué pone? bloque primeros premios. Bloque. Bloque. Es que no me sale más, es que no tengo fluidez. No me gusta presentar, quiero que me des un premio. Dame un premio de los de Pero a Crea, ver, por María favor, Ramona, un que es que premio. ya te he dicho que no te... Mira, si no me das un premio, le diré a mi padre que te hunda la carrera, por tonto lava. Y le diré a mi padre, hunda de la carrera a ese chico que no sé lo que es, pero hunda de la carrera. Y lo hará, porque es poderoso, es poderoso. ver. Tiene power, mi padre. Vale, pues ponte aquí. Sí, ¿Vale? sí. Y el premio Crear 2021, otorgado por el Instituto por su gracia en la poesía, en el baile y en el canto, es para María Ramona. ¡Bien! Entrega el premio el presentador. ¡Bien! Gracias. Tranquila, tranquila, muchedumbre. No me lo esperaba, la verdad. ¿Puedo dedicarlo? ¿Puedo dedicarlo? Sí, cariño, y te vas. Quiero dedicar este premio a mi padre, que es la persona que es muy importante y es muy bueno. Me lo quiero dedicar a mí misma porque soy mucho mejor que mi padre. Y sobre todo quiero dedicar este premio a las de mi pueblo. Porque cuando me vean con él, se van a morir de envidia. ¡Que se jodan los de mi pueblo! Ya está. Ya está, y para vosotros, para los demás, que bueno, tenéis un premio, pero es mejor. Oye, perdona, esto parece una botella de agua, esto. Sí, es que Sí. es una cosa que tiene que ver con el medio ambiente, el reciclaje. ¿Es de algún escultor moderno? Sí. ¿Lo puedo vender? ¿Lo puedo vender? Es del escultor Fresh Breeze. ¡Ah, Fresh Free! ¡Me encanta! Vale, gracias. Gracias a todos por este premio. El año que viene, tres. Gracias, María Tres. Ramona, ¿eh? Luego quieres que te no, que no. vayan a buscar y acabamos lo que hemos empezado. No. Escucha, tontito. Hala, hasta luego. Adiós. Por allí te llaman, sí. Y ahora sí, vamos con los primeros premios. Pero antes voy a pedir la presencia aquí en el escenario de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela. Por favor, María. Vente para aquí si quieres. Y vamos a ver esos dos primeros premios. Así que cuando queráis, pantalla. Trasunto. Se concede el premio por la reinterpretación del traje tradicional ansotano, por su carácter inspirador en el legado histórico-artístico de una región del Pirineo aragonés y su reinterpretación para vestir a la mujer de hoy. Destacar la calidad de la propuesta presentada en el uso y elección de los materiales textiles, patronaje, corte y confección, así como la calidad en la presentación de la imagen y su contenido. Entrega el premio María Victoria Broto Cosculluelo, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y recoge José Enrique Carrera Huerva.
Por favor. Y vamos a ver el otro primer premio. Balarte Festival, segunda edición. Por crear espectáculos multidisciplinares de gran calidad y generar contextos artísticos, sociales y pedagógicos en el medio rural. También por acercar la música a poblaciones alejadas de las grandes urbes, colaborar con colectivos desfavorecidos mediante talleres artísticos para favorecer su integración y ayudar a la recuperación de la memoria oral del valle. Desde la interpretación, de la divulgación y de la investigación de la música antigua y la música contemporánea. Es un festival organizado por una asociación sin ánimo de lucro aragonesa con un equipo artístico que está integrado. Entrega María Victoria Broto Cosculluela y recoge el premio en nombre de Ignacio Laguna Navarro, Ramón del Buey Cañas. No te vayas si quieres, María. Bueno, luego te hago subir otra vez. No pasa nada. Venid, chicos, aquí. Muy bien, enhorabuena. Antes de nada. No sé, estabas tú primero en el... Eso ha sido aleatorio, ¿eh? Jolín, qué trabajo más chulo, qué bonito. ¿Cómo alguien que se dedica a la moda, porque tú hacías cosas antes, de repente hace... ¿Y si cojo los trajes antiguos, ansotanos, los mezclo, los saco de aquí? Quiero decir, en vez de ver chándals de Adidas y hacer cosas raras, dice, no, me voy a fijar en algo que tiene una historia. ¿Y eso? Pues empezó porque leí un artículo en una revista de arte que hablaba sobre la relación de Joaquín Sorolla con el pueblo de Ansó. Entonces me pareció muy curioso y me quedé con la idea, y luego cuando tenía que hacer mi trabajo final de grado en la carrera, retomé esa idea y me puse a investigar, hice mucho trabajo de campo y luego pues creé la colección. Porque tengo una duda, tú eres de Ansó, de hecho. No, no soy de allí, soy de un pueblo de Huesca que se llama Estadilla y luego pues llevo viviendo unos años aquí en Zaragoza, pero bueno, yo siempre he estado muy conectado con mis raíces, con mi familia, me siento muy aragonés, entonces pues... Aunque no sea del mismo pueblo, pues para mí también es parte de nuestro patrimonio como aragoneses que somos. Sí. Entonces eso, y luego pues me han acogido muy bien en el pueblo cuando he estado, tanto para investigar como para presentar la colección. Van a estar hermanados Estadilla y Ansó. Sí, ahora sí. Muy bien, qué guay. ¿Quieres contarnos algo más? No, bueno, bueno, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pues que esta colección es una colección inspirada en todas las mujeres de las del pasado, está inspirado en las mujeres del pasado para vestir a las mujeres actuales, las de ahora, que para mí tiene mucho valor, tanto por el patrimonio que he intentado investigar y homenajear, como por lo que también a mí me remueve internamente. Y esta colección está dedicada a mi abuela, que era modista, y falleció este año. Entonces, pues también va para ella el premio. Jo, pues enhorabuena, es increíble. Gracias. Bueno, ya hemos visto que no es un proyecto de una sola persona, es un proyecto colectivo, grande, ambicioso. Cuéntanos cosas de esto. Sí, pues Balarte Festival es un festival organizado por una asociación aragonesa. Es un equipo bastante grande. En esta segunda edición hemos sido 37 personas. Y es un festival que acontece en el Valle de Benasque, en diferentes localidades, en la propia Benasque, pero también en Cerler, en Anciles, en Eresue, en Castejón de Sos. Y es un festival que hibrida conciertos, tanto de música antigua como de música contemporánea, presentados además en nuevos formatos, con una vertiente más pedagógica, que está compuesta pues, por mesas redondas, por charlas divulgativas, por conferencias, y una vertiente social. Hacemos labor social con diversos colectivos en el Valle de Benasque, como la Asociación Mosasudem o la Asociación Guayente a través de su centro El Remos, y tiene lugar en verano, y la verdad es que vamos a ir a por la tercera edición este año 2022, y bueno, no sé, creo que para toda la gente que formamos parte del proyecto, pues es una alegría recibir el premio, ¿no? Estamos muy agradecidos
y es algo que se añade a la propia alegría que es participar del festival. La verdad es que quien ha pasado por allá yo creo que lo ha vivido con mucha felicidad, con mucha alegría y bueno, pues esperemos que tenga mucho más recorrido. Ahora solo os falta que arreglen el concosto de una vez, ¿no? Y podamos subir tranquilamente, que está costando un poquillo. Muy bien, chicos, pues muchas enhorabuenas, fuertes aplausos, por favor, foto de familia un poco más adelante. María Victoria, si eres tan amable, vuelves a subir y nos dedicas unas palabras. Estamos a punto de terminar el acto, así que la consejera interviene. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, muchísimas gracias a la Caja Rural por permitirnos celebrar aquí este acto que desde luego nos emociona mucho a todos. José Antonio Artigas, cuando siempre nos recibe en este edificio, conoce muy bien su historia y nos cuenta muchísimas anécdotas de cosas que han sucedido aquí. Él siempre dice que esto es el templo laico de la ciudad de Zaragoza. Y en este templo laico, esta tarde, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver lo que son los jóvenes aragoneses, en un momento muy difícil. Hay que decir a Adrián Jimeno y equipo que habéis tenido mucho acierto en organizar esta gala. Sé que lo habéis pensado mucho, no es un momento fácil, pero teníais mucha ilusión de que esto fuera posible. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de todo lo que está ocurriendo aquí y lo que nos han podido demostrar a toda la sociedad los jóvenes aragoneses. Por lo tanto, muchísimas gracias. Sé que todos estamos contentos, pero vosotros especialmente porque habéis puesto mucha ilusión en 2017 cuando esto se organizó. Sentisteis mucho cuando no se pudo celebrar el año pasado y aquí estamos. Y aquí estamos viendo que los jóvenes aragoneses, que tan mal lo han pasado como toda la sociedad en los últimos meses, son capaces de demostrarnos su capacidad. Se dice que quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Podemos decir que los jóvenes aragoneses han afrontado la diversidad. En esta época de pandemia tan difícil y tan complicada, pero han sido capaces de poner todo su conocimiento y toda su capacidad en la creación y en la innovación, como nos han demostrado esta tarde. Han sido 110 los trabajos presentados y lo que el jurado nos decía, muchísimas gracias al jurado, que la calidad de todos los trabajos ha sido muy alta. Por lo tanto, muchísimas felicidades a los premiados, a todos los premiados esta tarde, pero también a todos los que habéis presentado algún trabajo, porque me consta que desde luego habéis demostrado una gran capacidad y una gran calidad. Cuando hemos esta tarde visto pasar a todos los premios, nos han explicado en qué consiste cada uno, pensaba también que también se desmitificaban algunas de las cosas que se dicen de los jóvenes. Son también, podríamos decir, fake news lo que ocurre con esto. Se dice que los jóvenes son individualistas. Y fijaros todos los premios de esta tarde. Casi todos tenían que ver con el compromiso y con la mejora de la sociedad, con aportaciones para tener una sociedad mejor y para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Se dice también de los jóvenes que les cuesta mantener la atención, que quieren todo muy rápido, pero ¿cuánto tiempo se necesitan para investigar? ¿Cuántas horas para llegar a un trabajo de investigación? Igual me da de las artes plásticas o de una investigación de cualquier tema, como nos habéis demostrado esta tarde. Creo que lo que esta tarde podemos ver, y por eso yo creo que la sociedad nos podemos sentir muy orgullosos, es que tenemos una sociedad aragonesa muy bien formada.
porque nadie es capaz de llegar a crear, de llegar a innovar y de llegar a hacer realidad un proyecto si detrás no tiene una muy buena formación. Una muy buena formación en todo. Pero además tiene que tener unas habilidades sociales importantes y una capacidad en este momento, como habéis demostrado en este tiempo, para gestionar la dificultad. Esa palabra que ahora ya se nos ha hecho tan habitual y que no conocíamos hasta hace poco, que es la resiliencia. Presentar los proyectos que habéis presentado a este certamen significa tener una idea. Nadie que no tenga una idea es capaz de venir aquí a presentar un proyecto. Pero además de tener una idea, hace falta desarrollarla, porque ideas todos tenemos muchas en un momento determinado. Pero una vez que la tenemos, y que es muy importante tenerla, hace falta acariciarla y desarrollarla. Pero también compartirla. También compartirla con los demás, porque compartir nuestros proyectos también significa que salgan de nosotros mismos. Y además, tener la valentía de darla a conocer a los demás. Por lo tanto, yo creo que esta tarde, todos, todas, los que habéis sido premiados y los que habéis participado, creo que nos habéis dado una gran lección de lo que significa eso, lo que significa realmente compartir con los demás y utilizar nuestro conocimiento y nuestra inteligencia en beneficio de la sociedad. Me gustaría hablar de todos los que habéis recibido esta tarde un premio, de los accessis, de los terceros premios, de los segundos, de los primeros. Va a ser muy largo. Ha habido muchas personas premiadas y me vais a permitir que de alguna manera lo resuma en los primeros premios. En ese primer premio, Trasunto, de José Enrique Carrera, donde lo que ha hecho es trabajar con esa imagen de ese traje de Ansó. Ese traje de Ansó que desde luego es un traje único, es verdad, Zuloaga se fijó en él y lo transmitió, lo dio a conocer en todo el mundo, pero creo que merece y además alegra mucho que un joven se fije en este traje y quiera sacar de él también todo lo que aporta a la modernidad ese traje de Ansó. El último domingo de cada año, la pandemia tampoco lo ha permitido. Se celebra la fiesta del traje en Ansó. Se sacan a la calle los trajes. Y es muy difícil vestirse porque todo el mundo quiere vestirse en la localidad. Se hace un sorteo para ver quién puede hacerlo. Creo, José Enrique, que si quieres vestirte de ansotano te lo has ganado. Te lo has ganado, creo que hay que hablar con la alcaldesa para que puedas vestir ese traje que es tan elegante. Y también muchas felicidades a Ignacio Laguna, que no ha podido estar esta tarde, lo ha recibido su compañero, por ese Balarte Festival. Lo he conocido en el Valle de Benasque, en una de las actuaciones, y desde luego me parece, para empezar, que se desarrolla, como muchas actividades que se celebran en esta comunidad, en un entorno maravilloso. Pero también creo que es muy importante que pensemos que en el mundo rural, y uniendo todos los esfuerzos que tiene, se pueden hacer, como este festival, actos de una gran calidad. Por lo tanto, yo creo que es un día hoy para felicitarnos. Creo que podríamos hablar de lo mal que lo hemos pasado, de lo mal que lo estamos pasando, de lo importante que es nuestra responsabilidad, preservar nuestra salud, preservar la salud de todos, pero creo que también nos merecemos hoy un poquito de felicidad, de olvidarnos de todo eso y de decir que tenemos una gran juventud, que nos sentimos muy orgullosos, que entendemos por qué hemos tenido estas vacunas tan rápidamente, porque tenemos una sociedad afortunadamente muy bien formada, unos científicos que desde luego han avanzado mucho. Y voy a terminar, creo que con un poco de alegría.
Decía Cervantes, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Hemos tenido amargas dificultades, pero ahora toca el tiempo de la dulzura. Muchas felicidades. Nos queda una última actuación musical, nada más y nada menos que The Beatles, los Beatles. ¡Vamos allá! Fuertes aplausos. John, eres clavado a Nino Bravo. Sí. Chico, algo, ya me lo dice mi madre. Sí, ¿verdad? Me parezco mucho a Nino Bravo y a Z Tangana. Sí. Congratulations a los premiados. He venido yo solo, me he cabreado con Paul y con Ringo. A Ringo. Del Instituto Aragonés de la Juventud, no te lo pienses, creas, es lo mejor, que los Beatles lo hicimos siempre, y engancha, es una gran sensación, que lo que has creado guste a la haciendo pis en el baño. Querrás crear y ya verás que es muy guay. Será lo mejor que te ha pasado. Yo te lo digo, a mí me ocurrió crear. Os voy diciendo, es lo mejor. Por favor, no dejéis de hacerlo. El mundo va a ser un sitio mejor siempre que haya jóvenes creando. Mola, 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 mola. Y ya no puedes parar de crear jamás. Menos mal que aquí estoy creando y ya no puedes parar de crear jamás. Es un vicio pero de los buenos. No puedes parar de crear jamás. No, no puedes parar de crear jamás. Ya no puedes parar de crear jamás. Ya no puedes parar de crear jamás. Thank you, Premios Crear. Gracias, John. Temazo. Muy bien. Para terminar el acto, voy a pedir que los premiados, las premiadas, suban y la consejera también para hacer una foto de familia,
Por supuesto, dar muchísimas gracias a todos los miembros del jurado por su labor, por haber visto todos los trabajos, a todas las personas, Gaiska, Adriana, Héctor, Laura, que habéis estado aquí apoyando a estos jóvenes creadores con vuestro ejemplo y que habéis venido a entregar premios. Muchas gracias a vosotros y a vosotras también. Sois un punto de guía, un faro para guiar a muchísima gente. Nada más que decir, quiero dar un aplauso también a Marisol Aznar y David Angulo, que han estado aquí acompañándonos. Pero insisto, sobre todo, gracias por crear. Así que, si sois tan amables, subís y nos hacemos una última foto de familia, todos juntos, con la consejera. Enhorabuena. Bueno, las autoridades, me imagino, primero.